Buen día, amigos televidentes. En nuestra reflexión de hoy vamos a tener la palabra en Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Hoy en día vemos como las personas desean que Dios les ayude a resolver sus problemas o situaciones. Esos ciudadanos saben que están ganándose un dinero ilícito o están haciendo algo que a Dios no le agrada y prefieren más las acciones de las tinieblas que las obras de la luz. Y hoy Dios, en su misericordia, extiende sus manos y le dice esto: vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. En esta mañana, si sus acciones están en tinieblas, yo les animo a que comiencen a caminar con Jesús, porque Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Si tus acciones están en tiniebla, desde esta mañana puedes comenzar a poner tus obras a la luz de Jesús, haciendo esta breve oración. Señor, hoy pongo mis obras en tu luz. Las acciones que están mal en mi vida, arréglalas, porque tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame a hacer tu voluntad siempre. Amén. Así finalizamos esta reflexión de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, nos puedes escribir a la dirección que está en pantalla. O si necesita una oración, escríbenos etn108@gmail.com. Les motivo a pasar más tiempo con la Biblia, la familia y la oración, y menos tiempo con los afanes de esta vida. Recuerda que en tu casa hay una Biblia. Úsala y serás aún más bendecido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Muy buenos días, público televidente. Hablan los doctores ahora todos los días, de lunes a viernes. Y para poder controlar a los doctores, a los médicos, ¿no? Tenemos con nosotros al licenciado Eladio Hernández, quien va a ser nuestro moderador, quien va a controlar a este grupo de egos, o de médicos, ¿no? A este grupo de médicos que van a trabajar todos los días, de lunes a viernes, por Tele Radio América, en Lo que pasó. Hablan los doctores. Será un programa de medicina, obviamente, salteado de temas de actualidad. Lunes y martes estaremos Eladio Hernández, el doctor Guerrero Heredia, un servidor. Los miércoles me imagino que vendrá Mario Lama con ginecología y todo tipo de actividad médica relacionada con la mujer. Y los jueves y los viernes pues estarán los cirujanos, los podiatras, los neurólogos, acompañados en muchos de esos días por Ricardo Nieves, quien es médico, quien es abogado, quien es periodista, quien es filósofo. Yo creo que Ricardo Nieves es un todo. Así es. Eladio. ¿Cómo te sientes, Eladio? Muy bien y muy bendecido, como dirían los religiosos, puesto que este es un motivo de estar en vigilia desde muy temprano para empezar el día. ¿Cómo vamos a empezar el día y cómo vamos entonces a empezar a explicar la realidad que nosotros conocemos, la realidad del ser humano en toda su dimensión, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la interacción de todo ser humano? Yo entiendo que este programa debe ser un programa de mucho éxito, Héctor, porque cada día tendremos temas diferentes en vivo
de lo que es la medicina, de lo que es la interacción social entre todo ser humano. Yo quiero dar las gracias por esta invitación, puesto que, como tú explicabas, mi rol será conjugar todos esos egos para que realmente el público se beneficie, los televidentes se beneficien de lo que es la ciencia, de lo que es un grupo de jóvenes actualizado en lo que es la medicina, puesto Jóvenes. que jóvenes todos, Tú eres muy optimista. puesto que si usted estudia medicina o cualquier rama científica y no se actualiza permanentemente como anda el conocimiento en este momento, que cada 22 días se crea, Héctor, un nuevo instrumento electrónico en el mundo para alguna actividad. Cada 22 días un instrumento electrónico. Diariamente salen estudios de diferentes universidades, moviendo la ciencia de modo geométrico, no aritmético. El hombre, para conocer la rueda, el hombre para controlar el fuego, para crear algo redondo que ruede, señores, le tomó 300.000 años, 300.000 años, para que el hombre comenzara a tener un lenguaje organizado. Necesitó casi 400.000 años en la tierra, vagando, nómada. Pero ahora se cambia el celular cada 6 meses. 6 meses viene la tecnología y todo cambia, todo es touch. Ahorita se acabará, por ejemplo, el celular físico. Se convertirán en una pantalla virtual en el aire, donde tú con un botoncito, tú creas ya eso está, tú creas tu propio campo electromagnético y tú tocas. O sea que la tecnología va muy avanzada, pero no así el conocimiento y el entendimiento del órgano más importante de la salud. El órgano más importante de la salud es aquel órgano de que todos los demás órganos giran y viven alrededor de él. ¿De cuál estamos hablando, Eladio? Estamos hablando obviamente del cerebro. Señor cerebro, Aquí, el creador de todas las cosas. Aquí se conjuga absolutamente todo lo que hace un ser humano. Ese es el jefe, el que manda y nos dice qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Y nos da perspectiva desde ese hombre primitivo, ¿verdad? Que el cerebro todavía conserva, algunas zonas del cerebro todavía conservan esa reacción primitiva que no ha podido evolucionar al ritmo que la vida moderna nos ha dado. Entonces, fíjese cómo se producen esas contradicciones y cómo nosotros debemos modular en términos de la ciencia ese atraso y ese adelanto que tiene el propio cerebro. Es interesantísimo lo que tú planteas. Quiere decir que nuestro propio cerebro tiene áreas primitivas, áreas instintivas, áreas automáticas. Le llamamos el paleocerebro, el cerebro viejo. Aquel cerebro que maneja todas las funciones: dormir, comer, sexo, respirar. Todas esas funciones automáticas vienen de un cerebro viejo. Pero viene entonces el nuevo cerebro, el cerebro que verdaderamente nos diferenció de los animales. La frente, el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal se dan, Eladio, las 6 funciones más importantes, las 6 funciones que nos diferencian a nosotros de los demás animales. Porque aquí, lleva a decir la receta, en Hablan los Doctores, se va a manejar del punto de vista científico lo que está comprobado, aquellas teorías que han sido ya comprobadas en la ciencia. Mira, es tan importante la evolución, Eladio, que nadie le ha dado más apoyo a la evolución que este Papa que tenemos. El Papa Francisco, que ha venido a hacer una especie de cambio en esta... De tranquilidad. Tranquilidad, de cambio en esta tan vilipendiada iglesia de nuestra época. Que el otro Papa había dicho que el sistema o la estructura donde nos desenvolvemos y definió algo sumamente fuerte, no sé si lo recuerda Héctor, que él hablaba del sistema salvaje, de cómo otras estructuras, ¿verdad?, no hacen
ver la realidad de manera diferente. Pero sería interesante que tú importante- nos expliques esas 6 consideraciones que tú planteas del lóbulo frontal, de Exacto. cómo actúa en nosotros y cómo nosotros poderlo interpretar. Qué bueno que me vuelves y me encauzas al tema. Y ese es justamente el trabajo del psicólogo. Eladio Hernández estará tratando de domar esos pensamientos así rápidos que nos salen a nosotros los médicos. El Papa Francisco dice que Adán y Eva es un cuentecito, que Adán y Eva es un mito, que Adán y Eva es un símbolo, una simbología, dándole paso a la verdadera teoría de la evolución. Oh, sí. O sea, el hombre evoluciona. Él puede plantear como católico que Dios creó al hombre para que evolucionara. Perfecto. Pero por lo menos el Papa Francisco entiende que los conceptos científicos son demasiado contundentes, que la ciencia avanza a pesar de todo, que el hombre que hace 100 años solo vivía 30, 40 años, por el simple hecho de la evolución científica y la tecnología, vive ahora 70, 80, 90 años. Y escúchame que te interrumpa, y se ha demostrado que en los países desarrollados el ser humano, los hombres, o el género humano, cada 10 años duran 2 años más. ¿Por qué? Por la tecnología. No es porque comemos mejor, no es porque hay menos contaminación ambiental, al revés, todo lo contrario. Amanecemos más estresados, comemos en la calle, comemos más grasa, pero tenemos medicamentos que cortan la grasa, tenemos medicamentos para la hipertensión, tenemos medicamentos para el estrés. Quiere decir que la tecnología ha llevado al hombre a vivir 70, 80 años. Se habla mucho de la medicina natural y aquí tendremos cada 15 días de invitado al doctor Frank Canelo, que va a intervenir con nosotros porque hay que unificar lo que es la medicina natural, la ciencia, porque la medicina natural simple y sencillamente es ciencia aplicada a la naturaleza o explicar científicamente los fenómenos de la naturaleza. 6 funciones. El hombre se diferencia del animal por 6 funciones: cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria. Pero sería interesante porque hay, de esos 6, a mí me interesa que tú nos expliques el proceso de la cognición. ¿En qué razones, en qué entendimiento debemos verlo? La cognición es esa habilidad del ser humano de entender su entorno y de hacerse entendible. O sea que el hombre tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando. Yo estoy en televisión, frente a una cámara, detrás hay un camarógrafo, tú estás de este lado, tengo que hablar pausado porque me están escuchando miles de dominicanos. ¿Ok? Yo tengo una cognición general de mi realidad en este momento. Son las 6:25 de la mañana. Eso es la cognición. Y la cognición puede darse, Héctor, también a nivel de la percepción social. O sea, cómo yo interpreto lo que está pasando a mi alrededor, la asimilo para mí como buena o válida o la rechazo. Por supuesto, la percepción es la manera en que nosotros, es la antena. Nosotros percibimos la realidad y esperamos que esa realidad sea percibida de manera correcta, porque si no, nuestra cognición no estuviera adecuada, estuviera dañada. Así es. La segunda, la atención. Usted hace un disparo o hace un movimiento y usted ve que el perro hace así, ¡up!, y se para, se le paran las orejitas, y la cola hace así, ¡up!, y se levanta. Alerta. Alerta. Pero el animal no pasa de ahí, de ese movimiento instintivo que lo lleva a la atención. Cuidado, va a pasar algo. El ser humano no solamente pone atención en momentos de peligro, el ser humano se pone enfocado para poder entender y a través de la cognición actuar.
fíjese qué interesante, la atención selectiva, la atención en el ser humano es una parte vital en el proceso de aprendizaje. Sin atención el niño lo puede aprender. De ahí viene esa famosa condición psicológico-psiquiátrica que conocemos como trastorno de déficit de atención. O sea, el niño, el joven, el adulto, porque sabemos que el déficit de atención va de niño a adulto, el niño no es capaz de enfocarse en un tema. Entonces, si usted no se enfoca, si usted no pone atención, usted no aprende. Y el mecanismo de aprendizaje tiene que irse almacenando en la memoria. Ese otro tema. Recuérdense que el último que dijimos era la memoria. Quiere decir que lo que usted aprende, lo que usted vive en el día a día, tiene que irse almacenando a un lugar, en este caso el hipocampo. Ese es un área, eso es como el locker, señores, es como un locker que tenemos en nuestro cerebro, donde cada idea se va almacenando. Pero Héctor, fíjate qué interesante, cada idea se va almacenando. Pero lo importante no es que la idea se almacene, sino que se almacene en el lugar correcto. Sí, pero todo lo que pasa a nuestro alrededor, a propósito de esas disfunciones, que va a la memoria, ¿todos lo recordamos o hay elementos que simplemente lo utilizamos y no lo recordamos? Ya entraste a la parte psicológica, ¿no? Ya me quieres llevar, me comienza a manipular el psicólogo para que vayamos al punto de él. La memoria es selectiva, por supuesto, pero es selectiva en virtud de la cognición de nuestro medio. O sea, yo no me tengo que acordar que yo me bañé en una piscina cuando yo lo que estoy hablando de ustedes. Yo lo que tengo que recordar son esos datos que han sido almacenados en mi hipocampo a través de la experiencia y a través de los estudios, porque si no, viniéramos aquí a hablar disparates. Así es. Fíjate qué interesante. Quiere decir que la memoria tiene que ser selectiva, objetiva y dirigida hacia un objetivo. Entonces tenemos cognición, orientación O atención. yo dije atención, la orientación es la capacidad de regresar al mismo lugar. La Fíjate qué conciencia de... interesante. La conciencia, porque el animal llega a la casa de su amo, pero no va a 3 casas diferentes. O sea, no sabe que aquí vive Juan, que aquí vive Pedro y que aquí vive Juancito. No, el animal sale y por el olor y el olfato, ese sentido olvidado que un día tocaremos el olfato, vuelve a su casa. Pero el ser humano sabe dónde parar, dónde irse, dónde está el peligro. A quién saludar, con qué conversar. Entonces, la orientación, y eso es lo primero que uno mide, cuando en los hospitales, nosotros los psiquiatras y los neuropsiquiatras, vemos pacientes que salen de cuidado intensivo o pacientes que están delirium. En delirium, el delirium es la incapacidad de tener una conciencia general de lo que está pasando. La mayoría de los pacientes que salen de cuidados intensivos postoperatorios, en algún momento hacen lo que se llama un delirio. Fíjate lo importante que es esa función del hombre. Tú quieres establecer que hay orientación en el tiempo y en el espacio. O sea, que En donde tiempo, yo estoy... espacio y persona. Okay. O sea, esas son las 3 esferas que maneja la orientación. Por eso usted oye decir a los neurólogos, a los médicos, a los psiquiatras, está orientado en espacio, tiempo y persona. La más importante, la forma en cómo el ser humano expresa lo que contiene su pensamiento. Miles de años en establecer un lenguaje. El lenguaje, Que son signos, ¿verdad? son signos que aparentemente, y aquí vienen ya las teorías psicológicas interesantísimas, aparentemente el ser humano viene con un lenguaje diseñado. Un lenguaje cerebral que lo puede tener el chino, el italiano o el americano. ¿Cuál es la diferencia? En que ese lenguaje se transforma en un idioma. Y en ese idioma que uno piensa. Uno está pensando ahora mismo, pero uno está pensando en español. Uno cuando tú que también que viviste en los Estados Unidos,
quizás en un momento dado pensaste en inglés, un poquitito. Inclusive, una de las demostraciones cuando usted aprende un idioma es cuando usted recuerda que usted soñó en ese idioma. Si usted se encuentra en un momento dado soñando en inglés, es porque usted ya maneja el inglés muy bien. Porque usted puede estar hablando con Obama, y usted está hablando en español en el sueño. Pero ya cuando usted habla con Obama en inglés, es porque usted maneja el idioma. Fíjate que lo que quiere decir eso, porque el sueño no es más que una forma de traer toda esa memoria que está guardada. Es un tema que vamos a tener. El sueño, claro que sí. Traer esa memoria implica el lenguaje. O sea que un niño dominicano, sí, nacido en Japón, como tiene una estructura ya biológica para el idioma, probablemente ese niño asimile el japonés de manera natural. Por supuesto. Aprendería japonés sin saber una palabra de español. Acuérdate el campesino que llega a Nueva York y le dice a su gente, señores, pero estos americanos sí son inteligentes. Hasta los muchachitos de 4 años ya hablan inglés. Fíjate cuál es el concepto. Entonces, realmente venimos con un código. Estoy tratando de recordar el psicólogo, ¿no?, que planteó esta situación. Vygotsky. Fue Vygotsky, el que trabajó que el ser humano, el hombre, el cerebro humano tiene un lenguaje de fábrica, que lo que hay que ponerle es el idioma del momento. Por eso es que los muchachos, señores, pónganlo a estudiar 1, 2 y 3 idiomas cuando niños, porque lo aprenden. Los colegios bilingües, importantísimos, el niño habla inglés y español, sin usted darse cuenta. A veces usted va y ve al niño suyo que por estar viendo televisión, ya habla el idioma, comienza a hablarlo. Loro viejo no aprende a hablar, eso es una realidad. O sea que para nosotros los adultos es sumamente difícil, adulto, obviamente. Yo quiero aprender italiano y no hay forma, no paso de espagueti. Entonces esa codificación ya está, ¿qué, doctor? Gastada. ¿Qué le ha pasado a la codificación biológica que usted señalaba que tenemos nosotros? En las primeras etapas de la vida, la cognición y el aprendizaje es algo instintivo. Tenemos ese hardware completamente vacío y usted lo está llenando de datos. ¿Qué sucede? Mientras más datos entra, más datos tiene usted que analizar y se va convirtiendo en problema aprender más. No aprender más datos nuevos, sino, oye qué interesante, a trabajar esos datos. Ahí viene la palabra prejuicio. Ajá. El ser humano se va prejuiciando a través de la experiencia y a través de la memoria que evoca su prejuicio. ¿Qué tú quieres decir con eso? Los seres humanos somos prejuiciados. ¿En qué sentido? En cualquiera. Fíjate que el ser humano cambia de un celular de un día para otro, pero que el ser humano entendiera que la Tierra era cuadrada, era redonda, le tomó muchos años. Que el ser humano cambiara y dijera, bueno, es que Caín, Adán y Eva, la evolución, o sea, todavía tenemos 300 años, 200 años de evolución, planteando científicamente 3000 años el concepto de evolución, y todavía la gente dice que porque tal sitio dice que el hombre nació de la costilla que la mujer nació de la costilla, la mujer no evolucionó. Sí, pero ese tema es muy difícil a esta hora. No, hombre, son temas que vamos a tratar, son temas de medicina y cuando vengan los cirujanos. Así es. Cuando venga Iván Silva a enseñar un pie, una uña, el doctor José Ramírez, que estará como cirujano general. Iván García. Iván García es un actor. No va a abrir el cerebro. Iván García es un actor. Iván Silva. Iván Silva. Cuando Mario Lama venga a hablar aquí de todo lo que tiene que ver con mujer, pues obviamente va a ser un programa que hay que manejarlo. Por eso ya Eladio, como conductor no específico de Hablan los Doctores, me dice, Guerrero, baja un poquito que estás analizando las cosas, estás dando una clasecita, como dice Ricardo Nieves. Pero ese es el programa. Esto estará salteado por momentos de noticias de último minuto, las cosas más importantes que pasaron en el país. Eladio, yo me imagino que tú tendrás siempre alguna noticia interesante y creo que debemos ir a nuestra primera pausa de este programa, así que vámonos a una pausa y continuamos en Hablan los Doctores, ahora de lunes a viernes.
Hablan los doctores con Héctor Guerrero Heredia, Mario Lama y Ricardo Nieves. Hablan los doctores. Continuamos en Hablan los doctores. Me trajeron mi cafecito. No podemos decir. Nos trajeron. Nos trajeron. No podemos decir de la marca del café todavía. No, todavía no. No, tiene que ser Santo Domingo, olvídate de eso. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Y yo me voy a equivocar con tío Pereyó. No se puede uno. Y el café, señores, ese es un tema, ese va a ser un tema. Fíjate que desde que nos trajeron el café, como que nos activamos. Tú dijiste vigilia, estaremos en vigilia. El sistema vigilia, el sistema reticular ascendente, esos son temas que vamos a ir tocando lunes tras lunes, martes tras martes, diferentes temas para que ustedes que están en sus casas preparándose, estresándose. La maravilla humana. La maravilla humana aprenda, practique, repase todo lo que tiene que ver con la salud del ser humano. Otro tema importante que vamos a poner es que nosotros empezamos un proyecto y lo vamos a extender. Comenzamos en la receta médica de la Z, donde trabajamos todos los días, en la Z101. Vamos a traer aquí también, en Hablan los Doctores, una campaña sobre el 6% para la salud. ¿Cómo fue? Bueno, el 4% ya se logró para educación, todo el mundo participó. Señores, pero sin salud no hay educación. ¿Y qué, yo no hago nada. ¿Y qué presupuesto tiene ahora? Un 1. Un 1% para la salud. Increíblemente. Solamente nos acordamos de lo que es la salud cuando la necesitamos. Pero si no tenemos un pueblo sano, no podemos tener un pueblo educado. La educación no entra a una persona enferma. Entonces, 6% para la educación. Ya traeremos nuestros cintillos y nuestros vamos a llamarle así, parafernalia de cómo vamos a hablar del 6% para la salud. Que a propósito de salud, antes de que agote el tema que tú estás tratando, nosotros tenemos ahora un gran problema básicamente en San Cristóbal. ¿Cuál es el problema? Nigua, Jaina, que hay un virus que ha empezado a atacar a toda esa población. Eso es dengue. Sí, hombre. Pero tiene hasta un nombre. ¿Cómo? Breaking bones, eso se le llamaba en los años 60, la rompehuesos. Eso es un tipo de dengue. Fíjate que realmente lo transmite el mismo vector, el mismo Aedes aegyptus. El mismo mosquito. El mismo mosquito. Okay. Son variaciones de dengue que estuvieron en las islas, viene de África, pero realmente es otro tipo de dengue. Dolor, fiebre, sudoración, dolores articulares. Hay que tener cuidado porque es un virus que aparentemente está mutando. ¿Qué significa que está mutando? Que está cambiando su material, su código genético, su ARN y su ADN está cambiando. Eso es lo que significa. O sea, se está convirtiendo más resistente, ¿quieres tú decir? O muchas variedades. Actúa diferente y provoca síntomas diferentes. Entonces hay que tener cuidado, claro está, con dengue, con chikungunya. Fíjate que un nombre puramente africano, pero es el mismo mosquito que está picando. Entonces, Héctor, yo quisiera que tú finalizaras para nuestros televidentes el tema, queda como, bueno. El tema que estábamos tratando con relación a las funciones del cerebro, porque yo tengo una pregunta que hacerte. Ok, funciones del cerebro. La última que me faltaba fue la memoria. Así es. Orientación, lenguaje, atención, juicio. El juicio. Te dice, ¿qué es el juicio? Bueno, fíjense un juicio. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un juez? Teóricamente, bueno, analizar todas las situaciones y buscar la lógica, la que la ley interprete como real. El ser humano ve la acción, ve la vida, ve lo externo y decide cómo actuar. El que tiene buen juicio no se tira por un barranco, el que tiene buen juicio no sale de camino real y coge vereda. Fíjate, esas son cosas que manejan el juicio. Juicio es la capacidad del individuo de entender su entorno y tomar la decisión correcta en el momento correcto, a la hora correcta. Cuando usted pierde el juicio, usted pierde la capacidad de interpretar
su realidad de manera correcta. Y la manera correcta era la manera evolutivamente necesaria para continuar la especie. Pero para que no muramos. entonces, con esto tú planteas de que cuando perdemos el juicio entramos en otra categoría psicológica, psiquiatra, de la demencia, ¿o no? No necesariamente. Bueno, la demencia es otro tema que vamos a tocar porque la gente tiene una confusión. La gente cree que demencia es estar loco. La demencia es en los viejos, los viejitos, donde hay una pérdida paulatina y escalonada de las habilidades cognitivas. Y ya hablamos ahorita, lo que era la cognición, la primera función del ser humano. Usted va perdiendo la memoria, usted va perdiendo las habilidades motoras neurológicas a través del tiempo, Alzheimer, enfermedad de Pick, enfermedad de Lewy. Esas son las demencias. Demencia no es estar loco, la locura es otra cosa. La demencia es la pérdida de la memoria que se da en los pacientes cuando entran en edad. Recuérdate que las demencias, señores, son patologías nuevas. ¿Cómo así, Héctor? ¿Cómo que patología nueva? Siempre el ser humano se ha expresado. No. Fíjate nuestros padres cómo empiezan a caminar de manera, como dice la canción, lerdo, o sea, su sistema motor empieza a reducirse. ¿Cómo es posible eso? Recuérdate que el hombre no vivía más de 40, 50 años. Por lo tanto, no le daba tiempo a ese cerebro a desarrollar las demencias. Porque la gente vivía 60 años. Ahora los hombres con 80 años, ese cerebro desde los 60 a los 80 comienza a perder una serie de proteínas, comienza a perder una serie de características. Ok, hay una explicación biológica entonces. Todo tiene explicación biológica. No seas tan reduccionista, hablando sin querer entender que el reduccionismo biológico es explicativo en la mayoría de las funciones del hombre. Apréndete eso. Ahí no entendí lo que tú claro estás planteando. Sí. El cerebro lo crea todo. ¿O lo destruye todo? Claro que sí, se autodestruye. Okay. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes. El suicidio es la 7ª causa de muerte. La gente se muere más la gente se mata más que de cáncer de páncreas y la gente no lo entiende. Wow. El público no lo entiende. El público no entiende que el suicidio como suicidio mata más que la mayoría de los cánceres. O sea que el hombre se autoagrede el mismo. El cerebro te juega una pasada. El cerebro lo creó todo. Y te dice... No te voy a decir a quién creó el cerebro, para no meterme en problemas de las 6:47 de la mañana. O sea, es el mandato que te dice ese órgano. Elimínate, agrédete, lánzate. Más que eso te dice, ¿y qué tú haces vivo? ¿Para qué tú estás vivo? ¿Y qué yo hago respirando? Yo no tengo salida. Ya yo me fuñí. Fíjate que el cerebro comienza y entra en lo que se llama una dinámica de respuesta negativa. ¿Pero por qué? Bueno, porque en ese momento una enfermedad como la depresión te está cambiando tu forma de pensar. Fíjense que la gente dice, no, que la depresión mayor, no, es una debilidad. No, pon de tu parte. No, así mismo como hay enfermedades como el asma que te impiden que el aire entre a los pulmones, así mismo como hay acidez que te produce una hiperproducción del ácido clorhídrico del estómago y tú sientes acidez, así mismo en nuestro cerebro, la función número 1 del cerebro, la función más importante del cerebro es pensar. Y el pensar tenemos que visualizarlo como una función médica. Así mismo como usted dice, el corazón late ¿para qué? Para bombear sangre. Asimismo, el cerebro está activo para bombear pensamientos. Entonces, esa sangre que sale del corazón se daña. Esos pensamientos que salen del cerebro también se dañan. No tienen la suficiente calidad. Miles de años tenemos en esto. Todavía hay gente que no entiende lo que estoy diciendo. La gente sí entiende que un celular tiene una función de touch, pero no entiende que el pensamiento no viene del alma ni de por ahí. El pensamiento viene de ese órgano que se llama cerebro y que el cerebro se daña igual que se daña cualquier otro órgano del cuerpo. Y dicho sea de paso, el cerebro está enjaulado dentro de nuestra cabeza y no está abierto. Que está enjaulado? ¿Por qué tú crees que ese cerebro está protegido? La naturaleza le creó
toda una bóveda craneana, una protección, más que todos. Es el órgano que está más protegido, porque todos los demás órganos sirven al cerebro. Decía Ramón y Cajal que el cerebro era, que la medicina es el cerebro, que lo demás era veterinaria. A nuestros amigos colegas, ¿no? Porque el cerebro es lo único diferente que hay entre el hombre y el animal. Tú le puedes hacer un cateterismo a un perro y a una vaca, ¿verdad? Le mete la cosita y le destapa la vena. Pero tú no le puedes hacer un psicoanálisis a una vaca. Jamás. Entonces, Cajal tenía mucha razón cuando decía eso. Es Eso a más, propósito de nuestros compañeros que nos van a acompañar durante la semana, cuando venga Mario Lama a hablar de la mujer, cuando vengan los cirujanos, Amaury García. Amaury García es un neurocirujano dominicano, especialista vamos a llamarla así, endoscopía del cerebro. Él entra con sus aparaticos por las venas, te llega al cerebro y te resuelve miles de problemas. Estará con nosotros José Ramírez, cirujano general y oncólogo. Oncólogo, trabaja cirugía de cáncer, quien es ahora mismo el director de nuestro hospital oncológico, Heriberto Peter. Aquí lo tendremos. Aquí lo tendremos a Iván Silva, que va a trabajar con los pies. El médico de los pies. ¿Cómo se llaman los médicos de los pies? Podiatra. Podiatra. No pediatra. Pediatra son los niños. Podiatra es el médico de los pies. O sea que es un equipazo. Pero tendremos también un pediatra. No tendremos un pediatra. Vendrán pediatras, vendrá Ricardo Nieves, pero a Ricardo tú tienes que controlarlo. Así es. Que se mantenga en medicina, nada de izquierdismo y de ¿cómo se dice? Y de derecho y de cosas de eso, no. En medicina. En equilibrio. Como le digo yo, la carrera dura de él, la medicina. En la que le equilibrio. costó 6 años, fajado, que esa no se coge sabatino. La única carrera que no se coge sabatina es la medicina. Entonces a Ricardo también estará con nosotros, tanto con Mario Lama como conmigo, analizando y tratando temas interesantísimos en la forma en que Ricardo Nieves trabaja y obviamente tú, el licenciado Eladio Hernández, como coordinador de todos estos médicos durante todos los días de 6 a 7. Hablan los doctores, acuérdate ese nombre. En Hablan los Doctores, yo quisiera, después de la exposición sumamente ilustrativa que tú has hecho de las funciones del cerebro, esas 6 funciones que produce nuestro cerebro y que permite que usted que se levantó hace 15, 20 minutos ya esté en tiempo y espacio y ya usted sabe lo que va a hacer en el día de hoy, usted sabe dónde se va a movilizar. ¿Qué va? Las mamás lo que le están voceando a los muchachos, vístete, ponte tal cosa, sal por ahí, cuidado. Óyeme, el estrés de la mañana, usted lo ve en el tráfico, usted ve cuando esa señora sale después de echar 15 boches, porque no pone la ropa. Si usted pusiera la ropa desde la noche, mira, aquí está, un niño se debe vestir en un minuto, Sí. pero ¿qué muchachito se viste en un minuto? Porque no hay organización. ¿Tú No, piensas que esa es la...? ¿Tiene la camisa del colegio? No, hay que plancharla, hay que salir a planchar la camisa. No, que tal cosa que el polocher, pero está sucio. No. Hermano, coja la noche, póngale franela, calzoncillo, pantalón, media y zapato a los muchachos, que en un minuto usted lo viste y en 3 minutos le da un cereal, que es lo que comen. Ya los muchachos no comen. ¿Qué familia dominicana que va un muchacho al colegio? Se están riendo los colegas, ¿no? Desayuna yuca con huevo. Ningún muchacho desayuna yuca con huevo ya. Eso es un pan y un cornflake. Lo que se hace. ¿Por qué? Porque salimos corriendo. El estrés. Tú quieres decir comienza en la cereal, casa. porque lo que tú acabas de decir es un cereal, eso mismo. un tipo de Cereal. cereal. Tú lo viste cuando tenías 16 años en los anaqueles del supermercado por primera vez. Así es. Así es. Pero estaba yo hojeando el periódico ahora y yo sé que a ti te gustan estos temas y estoy viendo... No me envenene. Estoy viendo algo de la convergencia. ¿Qué es lo que es eso, Héctor? Para actualizarnos. La convergencia. Convergencia, ¿no es que se llama? Mira, la convergencia es
el grito desesperado de un grupo de gente porque otro charlatán le robó el partido. Oh. Eso es todo. Yo no me meto en esos temas dejárselo a Ángela Costa y el grupo, a Domingo Páez. A mí no me meten en eso. Tú sabes que yo concluí con ese tema. Concluí con ese Pero tema. ¿qué es lo que es pero explícanos, ¿qué es lo que es la convergencia? El grupo mayoritario de un partido que otro se lo cogió, se lo vendió a otro y lo tiene él. Wow, pues Eso es todo. un asunto sumamente complejo, entonces. Complejo no. ¿Y cómo el cerebro? Es simple. ¿Cómo es? Simple. Si sigue la convergencia como va y el otro como está, seguimos como estamos. Seguimos con la vaselina que se llama danilina. Es una vaselina que nos cubre en el cuerpo, nos allanta, nos sube la gasolina a 300 y nosotros la dejamos pasar como nada. Y simplemente un 90% partida de aprobación. indios. Entonces, no me meten en ese tema, que vamos quedando en medicina, que la danilina va a continuar, ¿eh? Pero ¿puede producirse ese tipo de síndrome? O sea, ¿tú crees que colectivamente tenemos síndrome? ¿De cuál? ¿De guacanagarí, de indio, de pendejos? Sí, claro. Era leonelina, se convirtió después en danilina. Entonces la danilina vino diferente, vino en un envase diferente y nos allantó y que no, que es mejor que antes. Menos ladrones, menos tal cosa, entonces tenemos ahora la danilina. Pero la danilina no tiene el dólar y la gasolina en récord en el mundo entero, pero nadie dice nada. Y la danilina está de moda. Hasta que estos pariguayos, estos indolentes del otro partido, hasta que no lo saquen a todos, ¿Cómo se puede traducir pariguayo, Héctor? El público sabe más que yo lo que es pariguayo. El público sabe, el dominicano sabe lo que significa pariguayo. Ya me estás cambiando. Ustedes ven cómo son los psicólogos. Yo estaba en mi cerebro, yo estaba hablando de medicina, yo estaba hablando de lo que yo sé. Entonces me mete en política. Política divide y vencerás. Pero simplemente yo te hice una pregunta, Héctor, que como tú eres una persona que maneja los pensamientos y los juicios, quería yo saber en términos de juicio y lo que hace el cerebro, ahí no hay juicio. Aquí no hay juicio. No, ahí no hay juicio. Olvídate que ahí no hay juicio. Ahí uno de ellos es frío y calculador, Ajá. el que se vendió, ¿no? Entonces, el que se vendió sí tiene juicio, pero este no tiene juicio. No tiene. No me metas en ese tema. No vamos a seguir hablando del PRD y de lo que era el PRD. Ahí no hay juicio. No estamos hablando de cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria. Deja el cerebro. No, porque... Fríos son los otros. ¿Perdón? Fríos son y objetivos los otros. ¿Cuáles son los otros? Los que no tienen la danilina y la leonelina. A un 90% de aprobación. 88%, el presidente más popular del mundo. Pero popular ¿frente a quién? Frente a una sociedad crítica de forma correcta. No, hombre, no es a noruego. Son dominicanos, 24% de analfabetismo. Esa es otra, la danilina. Ya sabemos leer. Entonces el presidente va y le entrega a una señora que lo único que sabe escribir es su nombre. Y mal escrito, ya, esa sabe leer. Señores, por favor, seguimos siendo un 40% de analfabetos funcionales. ¿Qué tú quieres decir entonces, Héctor, que esa función del cerebro de juicio no existe colectivamente? Mira, ese es un tema cuando el individuo se convierte en masa, pierde la capacidad de raciocinio individual. Entonces, lo que se ha demostrado, y ahí entra la sociología, es que los instintos son los que más se canalizan a través de la masa. Por eso la masa no piensa. O sea que los pueblos en sentido general son de pensamiento instintivo, ¿quieres tú decir? Cuando son las masas, los resentimientos, los odios, los resquemores, son los que... Óyeme, tú no puedes analizar a un alemán por su acción en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Fíjate lo que se convirtió el pueblo de Mozart, el pueblo de Beethoven. Fíjate en lo que se convirtieron los grandes científicos del mundo. Alemania, señores. La ciencia moderna nace en Alemania. Sin embargo, los alemanes estaban marchando con sus camisitas grises frente a Hitler. No era un pensamiento individual, era una acción colectiva, era un instinto colectivo. La masa nunca piensa, la masa no piensa, la masa se dirige. Y la masa, inconscientemente, elige el líder. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Por eso nosotros,
para terminar hoy, nos merecemos lo que tenemos. Por eso es injusto, Héctor. Esa es la vida, eso es lo grande, eso es lo grande. Pero vamos a seguir con el cerebro. Señores, mañana será otro día. Mañana tendremos un programa con Ricardo Nieves. Analizaremos temas en este estilo, sin interés político, sin que me digan que yo estoy respondiendo, soy bocina de fulano o de no fulano. Porque va a ser ciencia y de vez en cuando provocaciones como la que me acaba de hacer mi compañero Eladio Hernández, psicólogo clínico. Buenos días y continúen, que ahora sí vienen los analistas. Bueno, aquí estamos, señores, en De Domingo a Domingo, como de costumbre, Domingo Contreras y un servidor, en este segmento que le traemos a ustedes cada semana, aquí en este espacio. ¿Cómo anda, señor? Bueno, dígame. Muy bien, mirando. Muy bien. Mirando las elecciones en Costa Rica, Sí. que eran ya crónicas de una muerte anunciada, porque Claro. El candidato del partido que está en el gobierno había renunciado, Johnny Araya Monge, que es el actual alcalde de la ciudad de San José, había renunciado a la posibilidad de competir en la segunda vuelta, aunque la Constitución lo impedía, y de hecho entonces su nombre apareció en la boleta, pero ya Guillermo Solís tenía ya determinada esa victoria, lo que se estaba mirando a ver cuál iba a ser el nivel de participación electoral. Sí. ¿Sí? Entonces, Se ha ido consolidando el sistema democrático y la alternabilidad en Latinoamérica. Mira que esas elecciones en El Salvador, que fueron tan reñidas, no han generado una crisis política que en cualquier otro país y en otras épocas se generaban. Y si tomamos en cuenta el hecho de que El Salvador viene de una guerra civil cruenta, aunque ya tiene 3 procesos, 4, ya 4 procesos, ya van 5 procesos estables, pero observa que fueron unas elecciones cerradas, algunos escarceos, claro, es lógico, pero ha desembocado en la aceptación del proceso. También las tecnologías que utilizamos hoy y que permiten un nivel de transparencia, de fiabilidad de los resultados, aun cuando los márgenes sean estrechos, la posibilidad de que del nivel de observación, pero también el nivel de presencia de una y otra fuerza que participan en el proceso, y el hecho de que estos resultados se corresponden inclusive con los resultados que se generan en los propios centros de cómputo de los partidos políticos participantes, y la velocidad con que estos resultados se entregan, sin manipulación, con tema de validación de las actas, de la presencia de los delegados. Entonces, independientemente de que sean muy estrechos estos márgenes, crean las condiciones para que los participantes en estos procesos no les quede otro camino que reconocer que los resultados que se están dando son los resultados fruto del proceso. Donde parece que habrá inestabilidad por mucho tiempo en Venezuela, se sale de un proceso electoral donde hay algunos cuestionamientos, pero no pueden demostrarse que tienen fundamentos esenciales, y se entra a una etapa en la que los escarceos se mantienen, pero porque también hay que estar claro, hay un proceso de conspiración permanente contra la estabilidad del régimen venezolano, pero los escarceos se mantienen y entonces se montan en una crisis económica que parece ser la amenaza cierta que tiene Maduro. Pero también se aprovecha eso, pero yo siento que hay una parte de la oposición que se ha convencido de que por la vía electoral no hay posibilidad de generar una alternabilidad en Venezuela. Y ha creído que el camino es aprovechar la crisis económica para desestabilizar el gobierno y tumbarlo. Y generar algún proceso que tienda a cambiar el esquema
actual que se ha establecido. Mire, yo veo que, si bien es cierto que Maduro no ha demostrado una pericia comparable con la de Chávez, si bien es cierto que esto se ha dado, en la oposición venezolana hay un alto nivel de inmadurez. Hay un alto nivel de inmadurez, yo veo, porque los comportamientos parecen no tener, no definir un objetivo concreto, hacia dónde vamos, hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Sí, bueno, movilizarnos por movilizarnos. ¿Y para qué? Mantener una situación caótica en una buena parte de Venezuela, ¿pero para qué? O sea, como que no parece haber un norte. Pero también hay un hecho real. En Venezuela se están viviendo situaciones difíciles desde el punto de Pero vista... entonces los reclamos deberían asentarse fundamentalmente en el plano de las reivindicaciones sociales, no en el plano de la reivindicación política. Lo que pasa es que en Venezuela se mezclan ambas cosas por la situación que se ha vivido también de una sociedad muy polarizada, donde un segmento, imagínate, un segmento que tradicionalmente dirigió la política, ellos son los que ostentaron el poder, PDVSA, todos los privilegios que implicaba el ejercicio del poder en una Venezuela, que el petróleo creó una forma de gobernar. Entonces, es una situación que obviamente se ha estado moviendo y que, bueno, uno espera que de alguna manera institucionalmente se pueda encontrar una mesa del diálogo donde se puedan dirimir esta lucha, porque además las últimas elecciones demostraron que es una sociedad casi mitad-mitad. Sí, también. Es una sociedad muy dividida y eso también es hace que la oposición, que tiene una gran fuerza electoral, pero que no tiene una expresión de esa fuerza en el poder, también batalle por encontrar sus espacios de poder, que el chavismo ha demostrado que es efectivamente tremendamente eficiente en el manejo de los procesos electorales, que sabe ganar donde hay que ganar para mantener mayoría prácticamente en todos los órganos de control del Estado, y la oposición, aunque en algún momento con Capriles se encontró un punto de convergencia, de unidad, pero pasado ese momento también tiende a dividirse frente a otra fuerza que ha mostrado, se sigue mostrando monolítica a pesar de la ausencia de Chávez. Eso es, y Maduro vi que lejos de intentar concertar hacia adentro, intenta distender hacia afuera, planteándole a Estados Unidos que quieren algún entendimiento. Parece que, me parece una táctica interesante, ¿verdad? Bueno, hacia adentro no voy a concertar, pero entonces voy a entenderme con el de afuera, porque no es verdad. Es difícil que se pueda mantener en el poder peleando adentro y peleando afuera. Miren, señores, vamos a una pausa porque vamos a hablar, cuando volvamos, del derecho a la ciudad. Vamos a hablar de este tema en el próximo segmento. Bueno, seguimos aquí en De Domingo a Domingo. El derecho a la ciudad, ¿qué es? El derecho a la ciudad es el deber y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de disfrutar una ciudad, un ambiente que ordenada, amigable, en términos de estructuración. Correcto, con normas en su proceso. Que garanticen la equidad en la participación, en el disfrute de la ciudad. El derecho que yo tengo a caminar por una acera libremente, el derecho de un tránsito ordenado, el derecho a tener transporte público, el derecho que yo tengo de tener un drenaje sanitario, que la ciudad no sea una letrina, el derecho que tengo de que las nuevas técnicas y conocimientos que se van generando en el manejo de los residuos sólidos, las autoridades lo implementen, pero que yo lo asuma también como ciudadano. El derecho de tener una red de abastecimiento de alimentos frescos en los mercados, en condiciones adecuadas. En resumen, que la ciudad se corresponde con la expectativa que yo tengo de mi hábitat. Pero puede que tú tengas
inclusive en eso sería bueno, puede que tú tengas una expectativa que se corresponda con tu experiencia, pero cuando hablamos de la construcción del derecho a la ciudad también, así como nosotros, cuando sale un aparato Samsung S5, el último modelo, salimos a buscar a la tienda ese modelo porque adquirimos el derecho de estar al día con la tecnología, el derecho que se tiene de nuevos avances en el manejo de una ciudad, nosotros tenemos también el derecho de que sean incorporados por nuestras autoridades. Lo para el único manejo. que el derecho a la tecnología depende mucho de la capacidad individual para accesar a ella. Ahora, el derecho a la ciudad, como es un bien colectivo, tiene que ser garantizado por la autoridad. Una combinación, porque también ahí la ciudadanía juega un papel importante. La ciudadanía tiene que tener ese reclamo. Nosotros nos hace falta con mucha frecuencia esa auditoría, esa participación social. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales y eso dificulta mucho el tema de la acción social. Yo le decía a alguien, fíjate lo dañino que es, por ejemplo, el clientelismo. Una persona que en un sector vende su voto, lo vende en 500 pesos, y después tú vas a ese sector a mirar, que es un sector que no tiene drenaje, el sector tiene agua acumulada, tiene plástico, escombro. Regularmente esos vecinos se ponían de acuerdo para ellos limpiar su sector. Entonces, pero ya estos individuos que ya se acostumbraron a vender votos se dicen, yo limpio esa cañada si me pagan, pero es la cañada que queda al frente de su casa. Entonces él tomó 500 pesos, perdió actitud del voluntarismo. Viene entonces el dengue, el paludismo, estas enfermedades, le enferman un hijo y él gasta 7,000 pesos, pero él cogió 500 y perdió la capacidad De reclamar e exigir. de reclamar, exigir y de actuar. Y de actuar. Y de actuar como un ente social. Entonces, fíjate que hay temas del derecho a la ciudad que aquí no se ven. Por ejemplo, que son de las cosas básicas, agua potable, agua servida. El agua potable es tan importante porque aunque esa agua no pasa por un sistema de ósmosis, el sistema de tratamiento de esa agua viene mineralizada, tiene una serie de elementos, se le trataron unos elementos de un agua de altísima calidad, mucho más que el agua que pasa por ósmosis, que es un agua con sus dificultades porque no tiene la cantidad de minerales. Pero resulta que el agua se cosecha ya en el mundo de hoy, no es solo que cae de las nubes, sino que para que llegue a tu grifo, tú tienes que cosecharla. Entonces, muchas sociedades saben que el agua viene de la parte alta de las montañas y se genera, si se quiere, un apoyo económico para que los proyectos que se lleven en la montaña, los campesinos que regularmente o productores reciban un apoyo de la ciudad que recibe este servicio. Entonces, fíjate que nuestra sociedad invierte mucho dinero en tuberías, en sistemas de almacenamiento, pero en la cosecha de las aguas se invierte muy poco y hay poca conexión de entender. En el abono para cosecharla, porque el abono es el la árbol, foresta. la foresta, es que hay ese entendimiento entre el agua que sale y el agua y la arborización en un lugar determinado donde hay seres humanos que tienen procesos productivos que requiere hacerse esta conexión. Entonces, pero viene el otro, las aguas usadas, ¿dónde van? En el caso nuestro la estamos inyectando en el subsuelo o terminan. Todos nuestros ríos y cañadas en el entorno de la ciudad son cloacas. Nosotros necesitamos promover un sistema de recolectar esas aguas. Fíjate que estamos alrededor de un elemento extremadamente básico y en uno ni otro tenemos una política consistente, ni en las aguas que tenemos que cosechar, ni en las aguas que usamos. Una parte la estamos inyectando en el subsuelo y dañando aguas que también tenemos en el subsuelo que podemos usar. O en el otro estamos dañando las aguas superficiales, que son nuestras cañadas y nuestros ríos. Entonces, en ambas cosas se requiere generar una política porque el derecho a la ciudad es también mirar que esto es un proceso que requiere una participación y un compromiso de las autoridades. Miren, seguiremos hablando del derecho a la ciudad ya en otra entrega de Domingo a Domingo. Por hoy, gracias por estar con nosotros.
lo que pasó. El día de hoy estaré con ustedes, Diandra Vázquez y Teresa Lina Páez. Buenos días, Teresa. Buenos días, Diandra. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, estaba ansiosa por retornar a lo que es nuestra conversación que dejamos, digamos, a mitad de la semana pasada sobre lo que es esta controversial reforma que plantean los empresarios a lo que es el Código Laboral de la República Dominicana. A modo de resumen, la semana pasada estuvimos comentando acerca de varios temas, como por ejemplo... estuvimos hablando del tiempo de prueba, que se quería aumentar a 6 meses. De 3 a 6. De 3 a 6 meses, eso por un lado. También hablamos, dejamos por mitad el tema de las pruebas médicas antes de acceder a un empleo. Eso fue lo que se quedó por mitad. De hecho, son uno de los aspectos que queremos ya concretizar para el día de hoy, que vamos a concretizar. También vamos a hablar un poco de otros aspectos que no se han tocado en la opinión pública, pero que sí van a impactar en caso de que se apoye al empresario de forma evidente en la precarización del empleo. Y que han causado bastante controversia en las discusiones internas de ellos, porque aunque no han salido a la luz pública, tienen su efecto. Sí, el tema que también vamos a hablar es el tema de las cesantías, que también ha causado bastante ruido. De hecho, una organización de trabajadores la semana pasada destacó que no iba a aceptar ninguna modificación de la cesantía, y es lo que han dicho tanto Jeffrey Lizardo como el señor Luciano en la comisión de la reforma del Código Laboral. Incluso hay personas que han propuesto eliminar la pasantía, pero pasar al esquema, eliminarla, pero pasar a lo que es un esquema de seguro de desempleo, como se aplica en Estados Unidos y otros países. Pero hay que ver qué tan factible y qué tanto se puede adaptar eso al mercado dominicano. Sí, realmente. Y hay varias propuestas que no se han tomado en cuenta, es decir, aspectos como inclusive que la cesantía sea un depósito anual por parte de los empresarios, o sea, que el empresario no sienta que debe de generar o que está generando ese pasivo hasta un momento determinado, que tenga que desembolsar toda esa cantidad de dinero, como ellos dicen que es una gran cantidad de dinero. Sin embargo, sabemos que realmente dentro de la estructura de costos no es un costo significativo, un costo que haya que tomar una decisión de parte del gobierno, de apoyarlos a ellos ahora mismo, en eliminarla totalmente. Cuando nosotros sabemos, bueno, vamos a entrar directamente ya al tema de las cesantías. Nosotros tenemos que, de acuerdo al tiempo, la cesantía va a depender de acuerdo al tiempo que tú tengas en la empresa y de acuerdo a tu último salario. Exacto. De eso va a depender la cesantía actualmente. Algunos dicen que es un abuso que dependa de tu último salario, ya que si tú por un tiempo prolongado te mantuviste en un rango entre 10 y 15 mil pesos y en el último año pues se te consideró para un aumento a 25 mil, se te realice unas cesantías o todo lo que ellos acumularon de pasivo laboral, pues se haga respecto a los 25 mil. Okay. A los 25 mil. Eso por un lado. Y sin embargo, otras propuestas es que la empresa lo vaya depositando anualmente de acuerdo al salario que tenga el empleado en ese año. Una especie de fondo. Sea una especie de fondo. Okay. Sea una especie de fondo de la empresa que vaya acumulando. ¿Y generaría intereses eso en la cuenta de los empleados? Bueno, depende de dónde. Bueno, ahí hay que diseñar ya todo un mecanismo. Porque así fuera excelente. Así fuera tipo fondo de mejor, pensiones. Tipo fondo, sí, pero fondos de cesantía. Por ejemplo, en Colombia existe un fondo de cesantías e inclusive la persona puede acceder a ese fondo porque la empresa lo deposita anualmente. Las personas pueden acceder a ese fondo inclusive para gastos educativos, para la compra de una casa. O sea, para ya la persona justificando bien el uso que le va a dar a esos fondos, pues pudiera utilizarlos. Sin embargo, yo entiendo que la estructura que hay actualmente y la desconfianza que existe por parte del empleado y quién va a fiscalizar que esos fondos se hagan de acuerdo a la regulación que se establezca. O sea, hay mucha debilidad institucional. Si nosotros vemos que actualmente, por ejemplo, con el tema de las pensiones, que obtienen un 30% de la rentabilidad por un tema simplemente de administración de los fondos, aquí va a haber un tema también, si se realiza un fondo de cesantías. ¿Quién va a administrarlo? ¿De qué forma? ¿Cuántos intereses están dispuestos a asumir? Porque para la empresa
la empresa no va a poder utilizar esos recursos para otros temas, o sea, va a ser una pérdida por lo menos de liquidez para la empresa, por lo menos anualmente. Claro. Eso por un lado. Pero tampoco el empleado lo va a poder usar como en el caso de Colombia. Exactamente. Tampoco le sirve de nada tenerlo ahí para para nada, y menos aún si no le va a generar ningún tipo de interés. Esa idea hay que ponderarla. Hay que ponderarla porque es cierto que es injusto que el empleado tenga que pagar de acuerdo al último salario. Eso es injusto. El empleador. El empleador, ajá. El empleador tenga que pagar de acuerdo al último salario. Es injusto, pero el mecanismo de solamente crear un tope de cesantía, solamente a 3 años, solamente a 3 salarios, o sea que ya es un extremo lo que quieren hacer los empleadores, también es un extremo. Le está precarizando el empleo a los empleados. O sea, lo que se debe hacer es un consenso. No entiendo tampoco que los seguros de desempleo, yo no voy muy en línea de los seguros de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué? No voy muy en línea porque la cesantía es un monto suficiente para mantenerte, suficiente para proteger tu bienestar durante un tiempo determinado y, sin embargo, te genera el incentivo para tú continuar buscando trabajo o seguir trabajando. O sea, tú saber que solamente son 100,000 pesos, lo que son 300,000, 200,000 pesos, lo que están disponibles para sostenerte en un tiempo determinado, ya tú sabes que es unos recursos limitados, o sea, ya lo sabes tú como trabajador. Entonces tú estás tratando de conseguir ese empleo, haciendo todo tu esfuerzo. Sin embargo, si yo sé que mi seguro de desempleo es por un año, ¿en qué punto yo me voy a ver realmente necesitada de buscar el empleo? ¿Al mes? No. A los 2 meses tampoco, sino al final. Pero mira, Teresalina, esa parte de los seguros de empleo también hay que ver qué tipo de modelo la República Dominicana implementaría. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza el modelo de pago de seguro de desempleo. Y es cierto que hay un tope de más o menos 1 año cuando te pagan, dependiendo del trabajo, de las condiciones, pero ese es más o menos el tope. Sí. Pero durante todo ese año tú tienes personas monitoreándote y cada cierto tiempo, cada mes, cada 20 días, tú tienes que enviar un reporte y tú tienes que dar prueba de que tú realmente fuiste a una entrevista de trabajo, que tú buscaste trabajo. Por ejemplo, yo trabajé en recursos humanos y personas que trabajaban en mis empresas a mí me llamaban de la oficina de desempleo de Estados Unidos y me decían, ¿es verdad que fulana de tal estuvo con ustedes y se entrevistó para una entrevista de trabajo? Y yo lo confirmo. Entonces tampoco no es tan mal y realmente motiva a las personas. O sea, eso no quiere decir que la persona dure el año entero sin trabajar y que no busquen empleo, porque si tú no buscas empleo y tú no das muestra de que tú estás buscando, a ti no te van a pagar ese seguro de desempleo. Mira, te voy a decir algo. Hay que algo. ver cómo se manejaría en la República Dominicana y que existan esos mecanismos de monitoreo. Si las transferencias fueran en especie, es decir, te evalúa el gobierno y te dice, mira, Diandra, tú estás desempleada. Tú vas a venir a mi comedor económico, que va a ir una guagua a tu casa y te va a dar comida en la mañana, comida al mediodía y comida en la noche. Tú vas a tener aquí medicinas, que luego que tú traigas las recetas yo te las voy a dar. Tú vas a tener educación. Tus hijos, ¿en qué colegio están? En tal y tal colegio. Bueno, pues tráelo a tal escuela. Mientras tanto, si las transferencias fueran en especie, donde tú no pudieras disponer de unos recursos para lo que tú entiendes, que para otras cosas, para lo que tú entiendas que lo vas a utilizar, realmente fuera distinto, porque tú tienes un incentivo, una necesidad de adquirir un empleo, de tener un empleo de una manera, sin embargo el gobierno no te está dejando morir, pero tú estás necesitada de buscar ese trabajo. Yo tengo un miedo con el seguro de desempleo y es que el nivel de fiscalización para que funcione, como tú bien destacas, es muy elevado. Y aquí las instituciones no tienen la fortaleza para llevar un seguro de desempleo con ese nivel de fiscalización. No, y en un país donde las cosas lamentablemente se manejan mucho por influencias y lamentablemente entonces, por la política se podría dar mal yo prefiero esos recursos. Cortar desde la raíz. Sí. O sea, generar el seguro de desempleo para mí no es ni siquiera como una opción, de acuerdo al esquema judicial, institucional. Habría que crear una empresa o una institución, bueno, un departamento que no tenemos experiencia anterior
de ese tipo de fiscalización. Y el tiempo que va a muy tardar elevado. eso en realmente tomar forma y tomar efecto van a ser Entonces muchos también el años. tema de quién va a ser, quién será la aseguradora que va a tener ese seguro de desempleo, quién va a ser la que lo va a administrar, si lo va a supervisar la ¿Qué superintendencia de porcentaje seguros, va a pagar las qué empresas, porcentaje los van a pagar las empleados, el empresas, los gobierno? empleados para el seguro de desempleo. O sea, es todo un esquema realmente de estructura que hay que armar para que funcione. Demasiado sofisticado. Muchos costos, tanto económicos como de tiempo. Económicos, de tiempo y de aprender y de aprendizaje. O sea, es un costo de un aprendizaje que hay que generar. Todo el esquema estatal, empresarial, o sea, es una estructura bastante. nueva. Y ver totalmente. cómo tú incorporas también el gobierno a ese esquema. A ese porque esquema también. Hay empleados en el o sector sea, público. realmente, o sea, yéndonos a lo concreto, para mí no es una opción el seguro de desempleo. Para mí que sería importante tomar en cuenta este tema de los fondos de las cesantías, eso puede ser un medio de solución, o en segundo plano, dejarlo como está. Porque es un tema, para mí, es un tema que este Código de Trabajo tiene 20 años ya de aplicación y realmente no veo por cuáles son las razones realmente, como destacan los empleados, que el código les afecta actualmente. Que también a veces cuando uno hace análisis, también uno tiene que ver las dos caras de la moneda, Claro. porque también hay personas, por ejemplo, que por el hecho de saber que cuentan con una cesantía, muchas veces ni siquiera se preocupan en rendir lo que tienen que rendir en un trabajo, de realizar su trabajo, porque dicen, no, yo me acomodo, que me paguen mi liquidación y todo ese tipo de cosas y que me voten si quieren. También hay que tener en cuenta eso, que los empresarios muchas veces tienen ese miedo con los empleados, también tienen esa incomodidad porque muchas personas ya tienen cierto tiempo en una empresa y bueno, ya por eso también abusan también Sí, pero es que hay aspectos en el código que dicen. Pero de todos modos yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales tú no tuvieras acceso a... No, y está muy claras y realmente lo que existe hasta ahora para mí es justo, o sea, realmente está más equilibrado que lo que realmente quieren proponer como un cambio. El cambio realmente para mí no tiene ningún sentido, poner un tope de 3 años, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo que tú invertiste también 30 en esa años empresa, tú vas a durar, tu solamente vida te tocan 3. Y no solamente eso, sino que yo voy a tener un incentivo de irme a los 3 años. No importa cuánta capacitación se me haya dado, no importa cuánto tiempo de entrenamiento, no importa las vinculaciones, tú te vas a hacer 3 nuevos años a otra empresa. El dominio que tengo de la labor que estoy realizando en esa empresa. O sea, yo como trabajador no me conviene permanecer más de 3 años en una empresa. Tú has tocado un punto muy importante que yo creo que los empresarios no han tomado en cuenta eso. Eso a la hora que tú tengas a un gerente, un buen gerente, ya después de 3 años y te diga, no, mi cesantía se acabó, yo me voy, bye, gracias, y qué bueno. ¿Cómo tú te manejarías como eso? Yo creo que los empresarios no han tomado eso en cuenta. No, pero por eso mismo te digo, lo que te afecta, o sea, tú de acuerdo a cómo como vayamos aprendiendo nosotros los empleados a defendernos de este código que pretenden imponer los empresarios. Señores, nosotros también tenemos mecanismos, también tenemos mecanismos y ese es uno de ellos. Si mi cesantía solamente se acumula hasta 3 años, pues yo simplemente me voy del empleo y punto. Y me voy a otro empleo en el cual sí se me acumule y yo mi acumulo cesantía. 3 años de nuevo. Perfecto, y vamos a continuar hablando de este y otros temas luego de la pausa. Seguimos con lo que pasó. Aquí en lo que pasó con nuestro tema de hoy, la modificación, la propuesta para modificar el Código Laboral. Y ahora vamos con otra parte, ya pasamos lo que es el tema de la cesantía y agotamos las diferentes ideas y propuestas que tenemos, pero ahora vamos con algo muy interesante, y es que aparte de que quieren modificar el periodo de prueba de 3 a 6 meses, también proponen que el salario que se pague durante ese tiempo sea un 50% del salario mínimo. Para la posición que sea permitido desde el Código de Trabajo que se pague solamente la mitad del salario mínimo de ese sector. O sea, yo entiendo, mira, eso asusta, y sobre todo
no acumulan ningún tipo De de responsabilidad. responsabilidad laboral. O sea, ¿hasta qué punto voy a deprimir la dignidad del trabajador? Voy a alargar a 6 meses este periodo de prueba y para colmo te voy a pagar solo la mitad del salario mínimo de ese sector. O sea, realmente, o sea, que nosotros hagamos una huelga, una protesta, es más, una campaña de concientización al empresario, de hasta qué punto deprimir mi dignidad como trabajador, porque ya ahí estamos rayando en lo indigno. Como bien tú destacabas, como yo voy después de trabajar 6 meses en un empleo, ganando la mitad del salario mínimo, ni siquiera el salario de la posición probablemente de que yo vaya a aceptar o que vaya a realizar. Luego de 6 meses, yo ganando la mitad del salario mínimo con la esperanza de que voy a continuar en el empleo y de que voy a ganar el doble de lo que yo estoy ganando ahora, luego el empleador me diga que mis servicios no les son útiles, para contratar a otra persona pagándole el salario mínimo. La mitad del La salario. mitad del salario Por 6 mínimo. meses más. Por 6 meses más. 2 empleados por año y dos tú no eso pagas no ni genera- siquiera la mitad No, del porque salario para de la las- posición al año entero. Para las labores que no generan, que no son requeridos capacidades ni adiestramiento, Tú no ni necesitas tú no necesitas, vamos a suponer, para contestar un teléfono. para simple. o bueno, para transportar agua o para atender servicios en la oficina. Limpieza, porque siempre vamos a ir a los trabajos de las personas Claro, los más pobres, necesitadas. los que no tienen, que Siempre no vamos son a ir a accesibles. atacar ese sector. El más vulnerable. Y luego de esos 6 meses, yo te voy a decir a ti que no, que lo siento mucho, de verdad. Y sin ningún tipo Y de nosotros responsabilidad como ni de gobierno culpa. vamos a apoyar esas decisiones. Y nosotros como gobierno, y nosotros como empleados, como ciudadanos, como Teresa Lima. ciudadanos, vamos a aceptar ese tipo de propuestas. O sea, Pero Teresa Lina, me recuerda siento también indignada. que aparte de ese tipo de atropellos también quieren fomentar el primer empleo. Y recuérdate que ahí también quieren incluir que no quieren tener responsabilidad con los empleados de primera vez. Ellos redujeron el tema Primero que de no 2 le quieren años, pagar. de 2 años a 1 año. Sin tener obligaciones. Sin tener ningún tipo de obligaciones. Y a un joven, o sea, un joven que su primer empleo. Entonces, una pregunta, ¿eso sería todo junto? Porque yo me pongo a pensar ahora, ok, soy joven, primer empleo. Los primeros 6 meses yo voy a ganar la mitad del salario Que tú mínimo. no vas- es que- Pero entonces, aparte de eso, imagínate el caso de que la persona, el caso hipotético de que, bueno, pasó los 6 meses de prueba y se quedó en el trabajo. Wow, maravilla, ahora gana su sueldo completo. Pero entonces tienes que esperar 1 año o 2 años para que entonces la empresa tenga responsabilidades con ellos, de seguridad social y ese tipo de cosas. Si tú eres joven, sí. 1 año tienes que esperar. Wow, Como joven. como primer empleo. Porque 6 meses de prueba son 6 meses de prueba. Ganando la mitad del Ganando salario la mínimo. mitad del salario Y después mínimo. la otra mitad del año, entonces tenemos tampoco unos beneficios. jóvenes preparados, unos jóvenes inteligentes, unos jóvenes que desean incursionar en el mercado de trabajo como una opción de bienestar, como una opción de ingreso para su bienestar. Tenemos unos jóvenes que estamos precarizando el empleo, que no le vamos a permitir ni siquiera estudiar, continuar sus estudios con los ingresos que van a percibir, ni siquiera. Entonces, realmente... Todos los esfuerzos que está tratando de hacer el gobierno en la actualidad con lo que es reforzar la educación, dinamizar la economía, yo creo que se contraerían completamente. Todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para dignificar el empleo. Y el tema de la creación de los empleos, o sea, es un tema que hay que ponerle ojo desde la parte social. Pero donde voy específicamente es todo este tema que se ha estado hablando, donde el presidente inclusive en la mesa de vivienda les exigió a los empresarios o les mostró a los empresarios que estaban pagando unos sueldos de miseria. Primero, o sea, comenzando con el salario mínimo y también, no solamente del sector privado, señor presidente, sino también del sector público, Claro. que es el salario mínimo más bajo de toda la estructura
salarial, ¿verdad? En la Del República mercado Dominicana. formal, de toda la estructura. Y mira, otro dato que te acuerdas que, bueno, hoy Gabriela no está con nosotros, pero ella hablaba mucho sobre lo que planteaba la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la Claro. OIT, sobre lo que es un empleo digno. Un empleo no es simplemente usted levantarse, ir y esclavizarse en un lugar, sino usted tener acceso por lo menos a salud y a satisfacer las necesidades básicas como son empleo, bueno, y la educación de sus hijos también, que es deficiente lamentablemente en la República Dominicana y que lamentablemente las personas tienen que dedicar parte de su salario, de su precario salario también, a mejorar, a tratar de proveerle a sus hijos algún tipo de educación privada porque consideran que es en parte mejor. Entonces, no es simplemente, no estamos hablando del tema de salario en términos nominal, sino también el costo que tiene la sociedad, que tienen los individuos Mira, dentro de esta sociedad. tenemos que también tener en cuenta que los empresarios al momento de finalización del contrato proponen el tema de que no se tenga ninguna responsabilidad, o sea, ninguna liquidación si te pensionan. También. O sea, si yo me pensiono No te de forma privada, porque ellos, o sea, ya ese tema de la pensión ya se cubrió durante toda la vida laboral del trabajador, si ya es por edad, pues entonces tampoco me deben pagar ni cesantías, ningún tipo de liquidación. Tampoco, o sea, te la estoy limitando a 3 meses. Y como tú te estás, a 3 meses, a 3 años, perdón, a 3 años te la estoy limitando. Y como tú eres viejo, para ellos, como ya tú pasas de los 65 años, tampoco te voy a dar la cesantía. O sea, es toda una batería que busca al final la precarización del empleo. y de la calidad de vida. De la calidad de vida, porque empresario, también tienes que pensar que a esos que tú le estás pagando mal, son los que no te van a poder comprar los productos que tú mismo estás produciendo. Si no generamos una cadena de ingresos, una cadena de recursos que vayan en la economía realmente circulando, realmente que el gobierno permita redistribuir los ingresos, que la estructura productiva le pague al trabajador de forma digna, no vamos a tener unos trabajadores, no vamos a tener unos ciudadanos dominicanos que puedan adquirir los productos que los mismos empresarios están produciendo y se les van a quedar en los counters, o sea, se les va a quedar en las vitrinas de las tiendas y de los supermercados. O sea, estamos multiplicando la pobreza, estamos expandiendo todo este tema que hemos estado tratando de combatir desde hace años. Y que bastante criticado ha sido la República Dominicana en todos los informes que ha presentado el Banco Mundial y los organismos internacionales. La República Dominicana está muy mal parada ahora mismo en la actualidad. Y Por ejemplo, principalmente América en la Latina. distribución y en inequidad. Claro, inequidad de Pero la sí distribución. este tema, también el tema Pero de las eso pensiones. eso tiene que ver muchísimo con lo que es la redistribución de la riqueza. Quieren aumentar la jornada de trabajo, las horas de trabajo. las horas de trabajo, sin aumentar el salario. Queremos ir a un código el vicepresidente, que es uno de los más expertos en el tema laboral, porque fue quien hizo el código de trabajo que tenemos vigente, el ex vicepresidente, el señor Rafael Alburquerque, dijo que realmente queremos migrar a un código desde los años de Trujillo. No, peor. Yo creo que antes de la Revolución Industrial. Que donde queremos aumentar las horas a un punto tal que sin aumentar el salario. Y viendo los empresarios que en la última década en la República Dominicana el salario nominal se ha reducido en un 27%, pero El la salario real, productividad del trabajo o sea, peor sí aún, el salario real de nosotros
que son más profundos y que realmente van a precarizar el empleo. Realmente no le van a permitir al trabajador dominicano tener mayores oportunidades de ingresos, de condiciones laborales. Y realmente estamos muy preocupados por esto, pero lamentablemente ya no podemos extendernos más de este tema. Y le exigimos también al gobierno que haga su trabajo, que haga su participación de forma correcta en este tema. Y a los empresarios no nos queda más que decirles que están totalmente fuera de sitio al proponer todo este tipo de propuestas. Bueno, pues muchas gracias, señores, por sintonizar la sección económica